pero a través de la palabra de Dios vamos a aprender, y a través de los labios de nuestro pastor vamos a aprender qué es verdaderamente la libertad. Buenos días, mis hermanos. Un saludo cordial a las visitas que están con nosotros en esta hora. Que Dios pueda bendecir. Ya es prácticamente decir buenas tardes, porque en el reloj del frente tengo 1 minuto después de las 12, ¿verdad? Así que vamos a tratar de cumplirles a ustedes, porque sé que muchos van a regresar al hogar para su almuerzo en esta tarde. Mi hija y yo, que ustedes saben que yo les he dicho que nuestra hija, que es la mayor, ella vive, ahora se trasladó, ella es maestra, estuvo trabajando 3-4 años ahí en Mérida, ahora habiendo aplicado para el sistema de educación en Texas, fue aceptada y se trasladó ahí ahora recientemente, hace poco. Y de vez en cuando, pues, ustedes saben, uno con los hijos tiene que conversar, tiene que hablar. Y cuando a mí me formaron en el ministerio, me enseñaron, basado en el espíritu de profecía y la palabra del Señor, Richard, que un pastor debe tener la curiosidad de un gato. ¿Verdad que sí? Debe tener la paciencia de un buey. ¿Verdad? La humildad de un burro. ¿Cierto que sí? Y sobre todo, un sentido de buen humor en Cristo Jesús. ¿Cierto, Nancy? En Cristo Jesús. Entonces mi hija y yo de vez en cuando nos mandamos algunos textos, ¿no? Y yo le mandé uno a ella ahora. Yo lo quiero compartir a ustedes también. Yo los veo a ustedes como, aunque son adultos, los veo como niños. Porque un pastor que imparte la palabra o cuando enseña, debe tratar de ver a las personas así. Así que yo le mandé uno a mi hija que dice así: ay, mi hija, ustedes los niños de hoy sí están bien, porque hoy tienen tableta, tienen iPhone, tienen computer y todo lo demás. Cuando yo era niño, lo único que yo tenía era piojos en la cabeza. Ella me respondió muy contenta. Eso generalmente lo hacemos entre 3 de la madrugada a 6 de la mañana. Wow. Y al contarles esto, lo que quiero es que tengan las iPads, los iPhones, las tabletas o las computadoras apagadas. En este momento ustedes pueden creer, por la gracia de Dios, que no va a haber ninguna emergencia de muerte ni de enfermedad mortal. Este es un momento donde vamos a adorar a Dios y vamos a escuchar su palabra y aprender de él. Y les prometo que voy a tratar al máximo de ser breve. Ustedes escucharon ya en el anuncio de nuestro anciano hermano Álvaro sobre el título del mensaje de hoy. Yo quiero conversar. Recuerden que normalmente me gusta presentar los mensajes del Señor en forma
analítica, que pensemos, que meditemos, que vayamos pensando bien, analizando cuando vamos hablando. Jesús habló ahí en el capítulo de Juan, en el 8, en ese versículo tan clásico que todos conocemos, ¿verdad? Cuando en conversación con los judíos, ellos usaron una frase muy pesada, muy dura contra Jesús en el conversatorio, en el diálogo que está existiendo entre Jesús y ellos. Y esa frase pesada fue cuando ellos le ripostaron a Cristo diciéndole: nosotros no somos nacidos en fornicación. Cuando uno puede entrar, hemos dicho en otra ocasión, a la Escritura, y tú en el idioma en que se escribe, tú vas leyendo algo, tú te vas a dar cuenta que hay muchas cosas en la Biblia que están escritas en un estilo dramático, que va cobrando una fuerza y se va poniendo interesante la cosa y candente. Eso es un estilo de escribir, eso es antiquísimo. Eso es así. Ustedes ven, por ejemplo, en la historia de Goliat, cuando se puede leer en hebreo como se escribió original, uno se da cuenta cómo ese drama va tomando acción y se va poniendo de una forma tremenda y van ascendiendo hasta que culmina en una acción épica, casi como si fuera una epopeya, algo tremendo. En el caso del capítulo 8 de Juan ocurre algo parecido. Ellos le contestaron a Jesús y le dijeron: nosotros no somos nacidos en fornicación. Eso tiene una connotación y algo que está por debajo, con una motivación para humillar, avergonzar a Cristo. Ellos llegaron a conocer la historia, el origen del nacimiento de Jesús. Y usted sabe cuál es el background que está detrás del nacimiento de Jesús. Que siendo María desposada con José, un varón justo, se halló que concibió por la obra del Espíritu Santo. Eso no lo aceptó el pueblo de Nazaret. Y después que trascendió, tampoco el pueblo de Israel lo aceptó. Y ese sello se lo pusieron a Jesús y lo perseguían. Lo perseguían por eso, lo tenían acá. Y en esta conversación, ¡ah!, lo echan. Entonces Jesús le dice a ellos: de cierto le digo, cuando ellos dicen nosotros somos linaje de Abraham, dice, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el que es esclavo no queda en la casa para siempre, pero el que es el hijo del dueño de la casa, que la hereda, ese sí queda para siempre. Jesús le está diciendo a ellos claramente que son esclavos. ¿De qué? Del pecado. Así que, versículo 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahí le confirma lo del 32. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Yo quiero hablar de eso en esta mañana. Se ha cantado mucho de la libertad. Se ha loado, se ha alabado la libertad. De hecho, tuvimos una etapa republicana de la historia en América, de manera especial en América,
que en la lucha de los pueblos americanos, Suramérica, Centroamérica, el Caribe, lucharon en contra del poder y el dominio español en América. Mi tierra luchó contra España, Cuba luchó contra España, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, lucharon contra España en esas personalidades de Bolívar, Santander, Sucre y todos los demás, Nariño, etcétera, etcétera. Tremendo hombre que amaba la libertad. Y con un concepto que yo puedo decir sano hasta ese tiempo de la libertad. Bolívar fue un hombre que conoció de cerca, enseñado por su maestro Simón, la palabra de Dios en sus principios y de las escrituras, al igual que los patriotas en Panamá, en El Salvador, en México, con Juárez, con Hidalgo, etcétera, etcétera, Duarte en mi tierra, Martí en Cuba, fueron hombres que tenían un concepto tan limpio, tan puro de la libertad, un concepto que en el tiempo y el mundo que ahora usted y yo vivimos se ha diluido. Y en nombre de la libertad y en nombre de los derechos, en nombre de que es mi vida y soy libre, el hombre está acabando con la humanidad, consigo mismo, con la naturaleza y la creación. Yo soy libre, dice la gente, y eso no se niega, eso es verdad, usted es libre. Otro dice, yo soy libre de hacer lo que quiera. ¿Cómo dice? Lo que a mí se me da la gana. Eso se usa mucho en mi tierra, en Puerto Rico también, y yo creo que casi en todas las partes, ¿verdad?, de los países hispanos se usa mucho la expresión. Y yo quiero que meditemos algo en esta mañana. La libertad de las naciones, de los pueblos, de los individuos, es verdad, hermano, que para lograr libertad, independencia, liberación, la mayoría de las naciones y los pueblos derramaron sangre. Y es bíblico, porque sin derramamiento de sangre no hay liberación del pecado. Y hasta la misma sangre de nuestro Salvador, el Hijo del Hombre, el Verbo de Dios que vino a este mundo y se hizo carne y habitó entre nosotros, la palabra de Dios dice que para redimirnos, para libertarnos, dio su propia sangre, su vida. Porque la Biblia identifica la sangre con la misma vida. Pero los pueblos han llegado en este tiempo a un extremo que yo llamo idolátrico y falso de la libertad. Vamos a analizar. Por ejemplo, tú dices, no, yo soy libre, puedo hacer lo que quiera. Hasta ahí está correcto. Escuchen lo siguiente. Soy libre, puedo hacer lo que quiera. Pero escucha esto ahora. Que tú seas libre y que puedas hacer lo que quiera, no te dejará libre de las consecuencias. Tienes que prepararte a ser libre para recibir las consecuencias del uso que tú le das o que yo le doy a la libertad. ¿Está claro eso? Pero la mayoría del ser humano, el 99.99 de la humanidad, quiere ejercer la libertad sin consecuencias.
¿Y sabe qué? Se parece al suegro que yo tuve, y quizás hablo con más libertad porque mi esposa no vino hoy. Porque a lo mejor agarro una sombrilla de la que anda por acá y me cae el sombrillazo, ¿no? Eso es cosa, ella se goza cuando yo cuento eso. Miren, hermano, yo conocí al padre de mi esposa y era un hombre que allá en nuestra tierra usaba una frase que decimos, le gustaba doblar el codo. Ya usted sabe lo que eso significa, ¿verdad? Y no con agua, ni con refresco. Era del que tumba y hace perder la mente. Entonces, él le gustaba beber. ¿Y sabe lo que él hacía? Él quería evitar las consecuencias de la bebida. Iba donde un amigo médico y le decía, Diego, ellos eran amigos de infancia, criados juntos en el mismo vecindario, le decía, Diego, dame una pastilla de esa que tú te la tomas y tú no sientes ningún efecto de que tomaste. Y así actúa la humanidad en el ejercicio de la libertad. Queremos acabar con el mundo, hacer de todo, llevarnos a la humanidad por delante y no tener consecuencias. Y estamos equivocados porque eso no es así. La Biblia tiene un principio muy grande. Todo lo que el hombre sembrare, el mismo suegro de mi esposa decía, ay, pastor Blanco, yo quisiera que tú me explicaras por qué yo sembré un par de semillas de aguacate y me nacieron 2 matas de guayaba. Porque yo no sembré guayaba, yo sembré aguacates. Así decía él, Nancy. Pero lo decía usted sabe, de buen humor. Yo le decía, oh, sí, don Carlos. Porque usted cree que después que bebe alcohol, no se le pudren los labios. Y usted no quiere que le ocurra eso. Entonces él paralizaba la risa. Y la humanidad está actuando de la misma manera. Queremos llevar la vida como querramos. Queremos hacer con el ser humano lo que querramos. Queremos tratar a los demás, actuar, hacer aquí, hacer allá, hacer de todo, comer así, comer de esta manera, vivir de este modo, pero que nada nos ocurra. Y no es así. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En la lección de esta semana, y posiblemente más adelante también lo seguiremos mirando, habla del dominio como capacidad que Dios le dio al hombre en la creación. ¿Cierto que sí? No es un dominio esclavizante, de control avasallante. No es un dominio de, como ocurre hoy día, ustedes conocen cómo usan la libertad los proxenetas, los que son traficantes llamados de trata de blancas. Ustedes no han oído hablar de eso, pero están escuchando. Hombres que se dedican a captar adolescentes, niñas o damas adultas en necesidad de trabajar, que viven en pobreza, y las llevan de un país a otro para venderlas y ponerlas en el camino de la prostitución. Hasta en eso el hombre se toma la oportunidad, toma la decisión de usar la libertad de esa manera, haciendo esclavos del ser humano. ¿Por qué ustedes creen que existió como institución la esclavitud en el pasado? Fue por eso. El hombre pensó que con su autoridad, con su dominio, su poder, su conquista avasalladora, era para esclavizar al ser humano, y vino a existir la esclavitud de una manera terrible. Ese ha sido un capítulo muy odioso y feo. Se parece a la Inquisición en la historia. Otro capítulo horrible, que el hombre se tomó la atribución y la autoridad y el uso de la libertad para quitarle la vida a alguien que no cree como yo creo.
Y todavía ustedes ven los conceptos. ¿Por qué se hacen los actos terroristas? Es por eso, por lo mismo. Por ejemplo, hace poco leímos mi esposa y yo una información en uno de los países islámicos, creo que fue Pakistán. Una joven islámica formada en su religión, viendo donde su mamá y su papá, y le dice y le presenta al joven islámico que se ha enamorado de ella y que quiere hablar con ellos para establecer una relación y finalmente tratar de casarse. Cuando la madre y el padre vieron al muchacho, parece que de primera vista no les gustó. Y comenzaron: no te vas a casar con él. La chica, dice la historia, que después de casi un año por ahí, como ellos se le opusieron, dijeron que no, que no y que no, ella decidió casarse sin avisarle y sin decirle a ellos. Y entonces se casó y se fue a otro sector de la ciudad. Cuando la madre se enteró y el padre se enteraron que se había casado sin su voluntad, sin su consentimiento, fueron, hicieron un plan y la buscaron y la mataron. Mire hasta dónde se abusa del concepto de libertad o de autoridad. Que se llega, ellos ven como que es un extremo de la hija que esté dando el paso a casarse sin su consentimiento, y lo ven como un pecado y como algo malo, pero están dispuestos a cometer algo peor para que se cumpla su voluntad. Qué terrible, hermano, cuando caemos en eso. Ese es el mismo concepto en el que está basada la matanza de Orlando. Si era cierto que estaba disgustado y odiaba a esas personas por su estilo de vida sexual que mantenían, si era cierto, él lo veía como algo malo, demoníaco, y entendemos que delante de Dios no es lo natural ni lo correcto, es nuestra creencia, pero él dio un salto más allá. Mire hasta dónde llegamos los seres humanos. Una de los casos más hermosos que tiene la historia, ustedes cuando estuvieron en la secundaria, estudiaron la historia universal, acuerdan ustedes, y ya ustedes lo han visto en los films, porque Hollywood lo ha pasado como 2 veces o 3 a la pantalla gigante. Ustedes conocen esa que se llama Los 300, es de la historia de los griegos. Allí estaba Leónidas, en un paso de montaña. Tuvimos el privilegio de estar en ese lugar histórico, un lugar de una montaña donde el camino era tan estrechito, el paso de las Termópilas, y allí esos 300 veteranos y aguerridos soldados griegos se batieron en contra de los persas que los invadían en esa época para conquistar a Grecia. Y allí Leónidas con esos hombres batió un ejército que era de 10.000 y ellos eran 300, pero finalmente sucumbieron porque no pudieron resistir tantos días en contra de un ejército tan grande. Y dice que en el último momento, mirando hacia las montañas, Leónidas le dijo en arenga a algunos ciudadanos griegos que estaban mirando la pelea: ciudadanos, ir a Esparta y Atenas y decir que aquí sucumbimos por la libertad de nuestro pueblo. Ya esos hombres hoy día no se encuentran ni se consiguen. Hombres que amaban la libertad en un sentido correcto y adecuado. Por ejemplo, Simón Bolívar, después de consolidar la liberación de las 5 naciones americanas, Bolívar le ofrecieron la presidencia de la Gran Colombia y él dijo que no aceptaba, que él había luchado por la independencia de estas tierras.
porque eso era lo que le daba felicidad de verlas libres. Entonces le dijeron, ya que usted no acepta presidir el gobierno, acepte de nosotros un donativo, porque nosotros entendemos que su propia hacienda, sus propiedades se invirtieron, se gastaron en las guerras de liberación, y usted lo hizo espontáneamente, y queremos ofrecerle un donativo. Y la historia cuenta, unos dicen que fueron 60, otros dicen que fueron 100 lingotes de oro que le dieron para que los repusiera en su hacienda. Entonces él los aceptó, se lo entregaron en un baúl pequeño, pero mirando al grupo de líderes que estaba presente, él les hizo una pregunta. ¿Quién de ustedes sabe cuántos esclavos nos quedan en estas 5 naciones? Y ellos buscaron unos papeles y trajeron unos récords que habían en archivo, y le dijeron que quedaban 2.600 esclavos. Dice, me dan 2.600 esclavos y se quedan con el oro. Y los compró, le dio la libertad, los hizo libres a todos. Ya no encontramos ese tipo de hombre con ese concepto tan puro y limpio de la libertad. El contexto de la libertad de hoy no es libertad, es libertinaje. Y ese libertinaje está trastocando, está echando por suelo y tierra el principio de respeto a sí mismo primero, consideración. Está echando por tierra la convivencia, porque como dice la frase que al principio expresamos, yo soy libre y hago lo que quiero. Por querer hacer lo que se quiere, el hombre atenta contra el hombre. Y por eso Rubén Darío dijo, el hombre para el hombre es siempre una fiera, es siempre un lobo. Porque en eso nos hemos convertido en medio de esa libertad y esa liberación, que ya no es liberación ni es libertad, sino libertinaje. Y es tristemente, somos esclavos de ese sentido mal y equivocado que tenemos de la libertad. La sierva del Señor declaró, hablando de los jóvenes, pero específicamente hablando del ser humano, pero ella destaca que cuando se es joven es que más se ama la libertad. Ella dijo, los jóvenes poseen una inclinación y un amor innato, es decir, por naturaleza, hacia la libertad. Ellos desean ser libres. Se manifiesta en el ser humano desde que somos niños. Tú tomas un niñito y lo mantienes ahí aprisionado, abrazándolo, como dándole amor. Él no va a interpretar que es mucho amor después de cierto tiempo, cuando tú lo tienes ahí que él ve que no se puede mover. Se va a sentir como el pájaro enjaulado que tú tienes en la casa. Y ella le sigue diciendo, nuestros jóvenes necesitan comprender que la única manera de gozar de la bendición de la libertad consiste en aceptar los límites que ella tiene. Eso se entiende, ¿verdad? Entonces, ¿tiene límites la libertad? Eso es lo que el mundo de hoy no acepta, ni cree, ni piensa. Muchos creen que con la libertad no hay limitación, que nosotros podemos hacer cuanto se nos antoje, y no es así, porque la libertad tiene su límite. Y dice que Dios en su sabiduría estableció su ley, y esa ley es la conservadora de la verdadera libertad, porque ella pone los límites correctos para que seamos libres. Pero es lamentable que hoy estamos esclavizados por ese mal y falso concepto de la libertad. Dios solicita a nuestros jóvenes como agentes morales libres que son, redimidos
rescatados mediante un precio infinito, que afirmen la libertad y que la utilicen junto con sus facultades que el cielo les ha otorgado, entendiendo que somos esclavos de la justicia del reino celestial. No podemos continuar en la servidumbre del pecado, el cual nos quita la libertad, sino que debemos mostrar nuestra lealtad a Dios como siervos leales a la justicia del Rey de Reyes. Tremendo pensamiento. Por la libertad no limitada con la que hemos actuado sobre la creación, es por lo que hoy la tierra sufre dolores de parto. Hace poco acá les dije a ustedes en un mensaje que en el año 1750 hacia acá, estamos hablando de aproximadamente 280 y tanto, 76 años, gracias hermano, comenzó la revolución industrial. Ya hemos oído hablar de esto en la historia, ¿verdad? La revolución industrial en Inglaterra, que fue el país que la tiró, y de ahí la tomó Europa y especialmente los Estados Unidos de Norteamérica acá. Tomaron ese engranaje de la revolución industrial. Y fue donde comenzó la etapa de los grandes inventos, ¿verdad? Por ejemplo, máquinas hilanderas de hilar, de hacer las telas, las máquinas cortadoras, el motor de explosión que revolucionó en el movimiento para la transportación. Luego comenzaron lentamente, vino la cámara fotográfica, después vino la radio, después vino el aeroplano, después vino ya integrada la televisión, ¿verdad? Etcétera. Todo aquello comenzó esa revolución. Y mire hoy en dónde estamos. Y mañana, dentro de 5 o 10 años, la tecnología de hoy va a quedar obsoleta, vieja, anticuada. Pastor, me dijo un muchacho el otro día, ¿y ese teléfono que usted está usando todavía, pastor? Digo, ¿y cuál tú tienes? Pastor, tengo un iPhone 7 o 6S. Digo yo a mi esposa, oye, pero entonces ¿qué vamos a hacer con este teléfono también? Porque ya el muchacho me avergonzó. Y así es que está el mundo. Pero en esa aplicación de esa revolución industrial, tecnológica, de avance, de invento, hermano, en el uso de la libertad para el empleo de la tecnología, ¿cuánto se ha aplicado para mal, para muerte, para degradación, para divorcio, destrucción de familia? Por ejemplo, yo observo que por un lado la tecnología nos ayuda en cierto aspecto para la comunicación. Se hacen muchas amistades, se hacen muchos amigos, esto se mantiene comunicación. Pero por el otro, nos aparta de otros sectores. Usted no ve cómo hasta un restaurante van las familias y cada uno decide. Hace poco, cuando prediqué la última vez aquí, hasta el pastor cuando está predicando, alguno de ustedes tiene el teléfono en la mano, un iPad. Y eso es irreverencia delante de Dios. ¿Verdad? Porque este es un momento especial donde Dios quiere que podamos escuchar su mensaje que puede cambiar, transformar nuestra vida. Amén. Vamos a usar la libertad como Dios manda. Y quiero que veamos solo 2 pasajes más, 2 textos muy significativos acerca de la libertad. Vamos a 2 de Corintios, por favor.
Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 16. Se va usted a sorprender de este pasaje. Algunos hermanos me han dicho, oiga, pero yo ese pasaje no lo había reparado en ese pasaje. Versículo 16 de Primera de Pedro en el capítulo 2, verso 16. Si lo leemos del 15, mejor el cuadro. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo, ¿qué cosa? El bien, ustedes hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, o sea, de lo que se dan de científico, lo que se dan de sabio, de filósofo, y que más lo sabe, ¿qué más sabe? Siendo ustedes como libres, pero no como los que tienen la libertad como un pretexto para hacer ¿qué cosa? ¿Y para qué se está empleando la libertad hoy? Soy libre para lo que yo quiero. Oiga, hermano, y tomo decisiones y hago cosas que van contra mi propia naturaleza. Y luego no quiero consecuencias. Deseo que me vaya bien empleando mal la libertad. Ahora en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, también. Pedro habla de hombres, de esos sabios, de esos que son los insensatos, que son los filósofos, que son los científicos, que saben mucho y hasta políticos van en este renglón, que nos dicen, no, la Constitución me dice a mí que yo puedo hacer esto, etcétera, etcétera. Versículo 18 de segunda de Pedro, capítulo 2. Pues hablando palabras infladas, él está hablando de esos tipos de hombres, y vanas, ellos seducen, óigalo bien, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones de degradación, ¿verdad? Seducen a los que verdaderamente habíamos huido de los que vivían en error. Todos nosotros vivíamos en el error, en un uso de la libertad que era un libertinaje. Por eso vivíamos en una vida y en una conducta del viejo hombre disipado, haciendo lo que queríamos, complaciendo la carne, satisfaciendo los apetitos carnales. Pero salimos de allí, pero todavía hoy cuando los hombres nos escuchan y nos ven en el vivir, nos quieren seducir con sus disoluciones y sus concupiscencias. Y una de las cosas que nos predican es la del versículo 19. Les prometen libertad. Yo leí una versión que dice, les dicen que son libres. Tú eres libre, aquí dice una versión. Pero ellos mismos, ¿qué dicen? Son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno, queda esclavo del que lo venció. Tú te dejas vencer del vicio, tabaco, marihuana, cocaína, alcohol, sexo, juego, cualquier cosa, tú eres un esclavo de eso. Por más libre que tú proclames ser. Y si en el nombre de la libertad tú decides usar esas cosas, pues te conviertes en un esclavo. Y finalmente estás sembrando para tu carne corrupción, y de la corrupción cosecharás muerte. En sentido inverso y contrario, por la misma acción de la libertad, tú puedes tomar otra decisión. Y tú puedes decir, no voy a dar eso a mi cuerpo, no voy a complacer eso en mi carne. Y clamar en el nombre del Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, y en el cual hay poder, porque la palabra de Dios dice
No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Dunamis, dinamita de Dios. Y en el nombre de Cristo, usando tu libertad, tú tomas una decisión y tú dices no al alcohol, no a la pornografía, no al cigarrillo, no al adulterio, no a la fornicación, no a la mentira, no al orgullo, no al egoísmo. Y en el nombre de Jesús, tú quedas libre y vencedor. Amén. Hermano, ustedes han oído una historia, y concluyo. Ustedes han oído una historia que no está de más que la recordemos. Leí eso hace mucho tiempo, cuando aquí existía la institución de la esclavitud, que era algo normal y todas las iglesias la proclamaban, cualquiera fuera la iglesia la apoyaba, hasta que no vino el movimiento aquel de la escritora que escribió La cabaña del tío Tom, que se la recomiendo a los jóvenes que lean eso porque es histórica, fue real, fue verdadera. Pitcher es el apellido de la escritora, no recuerdo bien el nombre ahora. A través de esa novela histórica que ella escribió, fue como ella tocó los corazones de políticos, senadores, representantes, y de maestros, educadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí fue que vino el movimiento anti-esclavista, hasta que Lincoln se unió al movimiento y al llegar a la presidencia hizo la proclamación de la libertad o emancipación de los esclavos. Y fue a raíz de eso que entonces vino la guerra aquí de la parte del sur y del norte. Harriet Beecher, gracias. En esa etapa de la esclavitud ocurrió lo siguiente. Tú ibas a cualquier punto de New York o New Amsterdam en ese entonces, o ibas a Boston, o te ibas al sur en Atlanta, y habían en diferentes lugares de las ciudades los centros negreros, así como usted lo oye, centros negreros, donde se hacía la venta de la mercancía de los negros. Y cuenta la historia que un día de mañana un negrero trae encadenado como 12 negros para ser vendido ahí en el mercado, entre los barrios que venían. Ellos revisaban las manos muy cuidadosamente lo que iban a comprar, porque unas manos callosas, abiertas, significaba que era un hombre que trabajaba. Y de los 12, el hombre que viene a comprar un esclavo esa mañana ve, escucha el último de la cadena que está rezagado y todo lo que está diciendo, murmurando: I don't want to work, I don't want to work, I don't want to work. Yo no voy a trabajar, yo no voy a trabajar. Y ese era el canto, y ese era el lema, y eso era todo lo que decía, no decía nada. Y ese hombre, cuando lo vio bien, era fuerte, musculoso, pues se acercó. Y cuando él se acerca, le dice el negro: no me compres, porque va a perder tu dinero y tu tiempo, porque me voy a escapar. Y el hombre siguió en silencio. Cuando alguien iba a comprar un negro al mercado, venía con sus ayudantes.
Él venía con una escopeta de 2 cañones y sus ayudantes también, cada uno con una. Y él le dice al vendedor: quiero el último que está allá. Señor, ese cuesta demasiado. Es el más sano y el más fuerte de todos. ¿Cuánto vale? Vale 1000. No, eso es demasiado. Dame el mejor precio. Y se arreglaron por 700. Y viene el hombre, lleva la llave y empieza a abrir. Él había llevado su cadena y ahí mismo le puso los grilletes con su cadena y le puso de una vez el lock, candado, agarró su llave y la metió al bolsillo. Y el moreno sigue diciendo: yo no voy a trabajar, yo no voy a trabajar. Pero vinieron los 2 ayudantes, cada uno con la escopeta de 2 cañones, y se la pusieron detrás. Y él no tuvo más remedio que empezar a caminar y avanzó a la carreta y lo amarraron a la carreta y llegaron a la plantación. Y en la plantación él sigue con su música: yo no voy a trabajar, yo no voy a trabajar, yo no voy a trabajar. Y eso era lo único que tenía repetido ahí. El hombre atraviesa por el lateral de su casa colonial, donde está su familia, y pasó a la parte de atrás, en donde empezaba su latifundio de tierra, su finca que tenía, donde había detrás una casita más pequeña. Fue allí con sus ayudantes, empujándolo a cañón de escopeta, lo introdujeron en la cabaña, y allí, de su gran levita, saco ese que se usaba grande, sacó un documento. Y el hombre le dice: yo no voy a trabajar, yo no voy a trabajar. Dice: ¿quién te dijo a ti que yo te compré para trabajar? Y ahí se le fue la música. Abrió el documento y le dijo: mira, yo te compré para esto. Le firmó: este es tu documento de libertad. Yo te compré para hacerte libre. Amén. Y él se queda, el moreno se queda callado. Dice: ahora bien, eres libre y te puedes ir, pero esta casa aquí donde tú estás será para ti si te quedas acá. Todo lo que ves aquí te está preparado exclusivamente para ti. Te puedes casar, tener tu mujer, tener tus hijos. La historia dice que ese hombre, llorando, cayó de rodillas y le dijo: ahora yo quiero ser tu esclavo para siempre. Eso es lo que hace Jesús. Dale tu vida, confía en Él y serás verdaderamente libre. Vamos a estar de pie. El 299